Buenas otra vez. Seguimos con la física de primero de bachiller y ya vamos a acabar el marco teórico con la última arma que vemos en primero, que es la cantidad de movimiento. Decimos armas porque tenemos las leyes de Newton. Cuando tengamos una rotación, una traslación, tenemos la cantidad de movimiento, tenemos el tema de la energía cuando tengamos toboganes con muelles y tal, para relacionar velocidades y posiciones. Y por último, tenemos el arma de la cantidad de movimiento que utilizaremos cuando tengamos choques, ¿de acuerdo? O sea, queremos que veáis que cada arma un poquito, dependiendo ya nada más ver lo que os ponen, pues que sepáis dirigiros a una o a otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, vamos a ver, como siempre, el marco teórico, que es fundamental, o por lo menos así pensamos, o pienso yo, vamos, y para después, bueno, pues ya, como os he dicho tantas veces, en otras lecciones ya veremos problemas, ¿vale? Aunque también en las lecciones de teoría hagamos alguno porque así queda clara la idea. Pues a por ello, la cantidad de movimiento es una ley fundamental que se aplica para resolver problemas de choques o explosiones, en nuestro nivel sobre todo, y podríamos por ello incluirla en el estudio de los sistemas de partículas. Hemos preferido hablar de ella antes para que 3 de las 4 leyes fundamentales de la mecánica formen un bloque entero y fácil de recordar. Bueno, para primero son estas 3, lo que pasa que está, como esto son archivos que pueden servir para más avanzado, pues venga. Entonces, mirad, aquí se define la cantidad de movimiento de una partícula como, ya veis, simple y llanamente el producto de su masa por su velocidad. Y evidentemente, dado que la velocidad es un vector, pues claramente la cantidad de movimiento es otro vector. ¿De acuerdo? Vale. Se define la cantidad de movimiento de varias partículas como la suma de las cantidades de movimiento. Ya veis, ya sabéis que este símbolo significa sumatorio, el epsilon mayúsculo, ¿vale? Bueno, la siguiente ley sobre la cantidad de movimiento es otra forma de definir la primera ley de Newton. De hecho, es además como el señor Newton habló de ella. Bien, dice, sin embargo, pensamos que es más interesante para según qué tipo de problemas, como los que se refieren a choques y explosiones. ¿De acuerdo? El teorema del trabajo, las leyes de la cantidad de movimiento son la misma, son formas distintas de decir lo mismo, ¿vale? O sea, aunque, bueno, bien, venga, si hablamos de una partícula, aquí tenemos la ley, mirad. La fuerza por el tiempo que actúa es igual a la variación de la cantidad de movimiento, o sea, esta ley. ¿Vale? O en otras palabras, la fuerza por el tiempo que actúa se invierte en variar el producto de la masa por la velocidad, o sea, en variar la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Ya veis que es lo mismo F igual a M por A. Mirad, si pasamos el tiempo al otro lado y sacamos factor común la masa de la derecha, nos queda que F es igual a M por V final menos V inicial partido del tiempo. Y como sabéis, o debemos de saber, esto es la aceleración. ¿Va? Con lo cual es una ley equivalente a F igual a M por A, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ahí está. A la cantidad de F de la fuerza por el tiempo que actúa se denomina impulso de una fuerza. Y por eso esta ley, o la ley anterior, se denomina la ley del impulso. ¿De acuerdo? Bueno, si la aplicamos al conjunto de partículas, la ley tiene una forma similar. Las fuerzas que aparecen en ella son las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema y nunca las fuerzas que se hacen las partículas entre sí, que se denominan fuerzas interiores. Entonces, por eso ya veis que la fuerza total por el tiempo total que actúa es igual a la variación de la cantidad de movimiento del sistema. ¿Vale? Bueno, dos conclusiones que son las que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Mirad, si las fuerzas exteriores son cero, ¿va? Pues evidentemente la fuerza cero, el impulso será cero y entonces la variación de P será cero. Por lo tanto, P constante. O sea, si las fuerzas, la suma, porque, hombre, es casi imposible que las fuerzas sean cero. O sea, lo que queremos, o sea, es la suma de ellas es cero, ¿vale? O sea, es imposible que sobre un cuerpo no actúe ninguna fuerza. Queremos decir que cuando la suma de todas las fuerzas es cero, la P es constante. Y ahora mirad, la segunda es que si el tiempo en el que estudiamos un sistema es suficientemente pequeño, por ejemplo, cuando estudiamos un choque o una explosión que dura muy poquito tiempo, el impulso de cualquier fuerza
de valor fijo va a ser muy, muy pequeño y por lo tanto podremos decir que se conserva la cantidad de movimiento, ¿vale? Y esta es la ley que utilizaremos para resolver nuestros problemas de choques, ¿vale? Pero dice, esta ley la utilizaremos, como ya hemos dicho, en el estudio de choques y explosiones, pero ojo, en el párrafo anterior se ha dicho el impulso de cualquier fuerza de valor fijo va a ser muy, muy pequeño, pero ¿qué queremos decir con cualquier fuerza de valor fijo? Intentamos explicarnos. El peso, la fuerza de rozamiento son fuerzas que no pueden tomar valores extremos, muy grandes. Sin embargo, la normal ejercida por una superficie o la tensión producida por un cable grueso sí que pueden ser especialmente elevadas y entonces el producto de fuerza por incremento de tiempo no tiene por qué ser muy pequeño pese a que lo sea el tiempo. Es como si tuviéramos una indeterminación cero por infinito en matemáticas. O sea, una cosa muy pequeña, el tiempo, por una cosa muy grande. ¿De acuerdo? Puede pasar entonces que sí que, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, que no siempre que haya un choque se tiene por qué conservar la cantidad de movimiento. No preocuparse. En nuestro nivel lo normal es que nos pongan el típico problema del cañón, que veremos en el ejemplo 2, o problemas de choques que veremos en la siguiente lección. Estamos hablando de ello porque aunque esto pretenda ser un manual práctico, no queremos caer en la trampa de favorecer el mal conocimiento alimentándolo con fórmulas para papagayos. Vaya, pues no sabía yo que ahí estaba yo un poco... Bueno. Dice, pretendemos que también entendamos las leyes y por ello hemos hablado, como lo hemos hecho, sobre la cantidad de movimiento. Veamos ya el primer ejemplo. Mirad. De una pelota de masa 100 gramos se mueve horizontalmente de derecha a izquierda con la velocidad de 30 metros por segundo. Y en un momento dado choca y rebota en sentido contrario con la misma velocidad en módulo. Es como una pelota que choca en un frontón de pelota, ¿vale? Dice, variación de la cantidad de movimiento si es que la ha habido durante el choque. La pregunta B, calcular el valor de la normal, la fuerza hecha por el frontón sobre la pelota, sabiendo que el tiempo que han estado en contacto han sido 10 milésimas de segundo. Sabéis, jugar a la pelota es tirar una pelota sobre una pared y claramente al chocar la pelota rebota hacia nosotros. No digo eso porque, bueno, aquí en el norte es un deporte muy practicado, pero igual hay gente que no lo conoce. Bueno, pues es simplemente una bola que choca contra una pared. Entonces, mirad, dice, como siempre, un dibujo de la situación nos ayudará a plantear el problema. Fijaos, aquí tenemos la pared, a la izquierda en negro, esta, ¿de acuerdo? Y ya vemos ahí la bola que viene, esta es la pared, la pelota que viene con una velocidad, ya veis, de 30 metros por segundo, ¿de acuerdo? Y justamente, según el enunciado del problema, nos dicen que rebota, ya veis, con un vector hacia la derecha de módulo 30 metros por segundo. Ya veis entonces, están muy claramente remarcados los vectores, ¿vale? Antes del choque, de la velocidad y después del choque, ¿vale? Vamos a ver. No debemos olvidar de que la velocidad es un vector. Claro, eso está puesto para que no metáis la pata. Si os dicen que, claro, hay gente que podría decir, como va a 30 metros por segundo antes y a 30 metros por segundo después, pues no ha habido variación de la cantidad de movimiento. Pues eso es tarjeta roja, ¿vale? Porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad y la velocidad es un vector. ¿Qué ocurre? Que al ir en línea recta, ya hemos hablado de ello en cinemática, el carácter vectorial queda perfectamente asumido con un signo. Le vamos a coger el sentido positivo, el de siempre, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, claro que ha habido una cantidad de movimiento. Y es lo que os dice aquí, lo que os he explicado yo en negrita lo escribí aquí. Por lo tanto, ya podemos asegurar que sí ha habido variación de la cantidad de movimiento, puesto que la velocidad ha cambiado, no en módulo, pero sí en sentido, ¿vale? Para reflejar el carácter vectorial es suficiente con poner un sentido positivo, puesto que en nuestro problema todos los vectores son horizontales. Visto esto, contestamos a la primera pregunta sobre la variación de la cantidad de movimiento. Y entonces empezamos. Cantidad de movimiento inicial, masa por velocidad inicial. Estos serían vectores, pero como estamos en una línea recta, ya veis, aquí ya está a 0,1 por menos 30, menos 3. Cantidad de, bueno, podríamos decir que es la cantidad de movimiento inicial sobre el eje de las X, pero y la velocidad inicial sobre el eje de las X. Pero bueno, es obvio. Entonces, por eso, bueno, lo estoy diciendo para que quede claro, pero vale. Entonces, mirad, me queda la masa que es 0,1 de la pelótica por menos 30 porque la velocidad es hacia la izquierda. Y nos queda que la cantidad de movimiento inicial es menos 3, puesto que la velocidad va hacia la izquierda. Cuando rebota, como la velocidad va hacia la derecha, será más 30 y la cantidad de movimiento final será 3.
Ya veis que las unidades no tienen nombre especial, como es masa por velocidad, es kilogramo metro segundo. Y ahora, la variación de P, que es la final menos la inicial, claro que hay una variación clara. Final 3 menos 3, hay una variación de 6 kilogramos metro segundo. No hemos puesto la flecha del vector porque estamos sobre un eje, el horizontal. Con poner el signo es suficiente, insistimos. Pero si tenéis que hacer un examen y tal, lo aclaréis también, ¿eh? Dice, bueno, recalcamos aquí que siempre que apliquemos la ley a un choque o a una expresión, el fenómeno a estudiar claramente es el choque o la expresión, el tiempo que dure la variación de la cantidad de movimiento entre justamente antes del choque y justamente después. ¿Vale? Eso lo vamos a ver también en los choques en la siguiente lección. Dice, la segunda pregunta se refiere al valor de la normal. Vale, aplicamos la ley como no podía ser de otra manera, que es como la variación se ha producido sobre el eje horizontal, la fuerza que aparece en la ley es la fuerza horizontal sobre la pelota, que claramente es la fuerza que le ha ejercido el frontón. Ya veis, si es el frontón, la pared la dibujamos en negro, claramente la normal, la fuerza que le ha ejercido la pared, claramente ha sido hacia la derecha, no hace falta ser, ¿no?, un físico diplomado. La fuerza que le ha hecho la pared ha sido un bofetón hacia la derecha, claro, y por eso la bola ha rebotado hacia la derecha. De tal manera que, fijaos, aplicamos la ley del impulso que nos dice que la fuerza por el tiempo que actúa es igual a la variación de P. Con lo cual, la fuerza por el tiempo, que son 10 milésimas, pues 10 por 10 a la menos 3 es igual a la variación de P, que es 6. Con lo cual, la fuerza es 600 newtons, que sería el peso de 60 kilos, cuando ya veis que la masa de la pelotica eran 10 gramos. O sea que, como veis, la fuerza que le ha hecho la pared ha sido evidente, ¿vale? Bueno, dice, ejemplo 2, dice, un cañón parado de masa 400 kilos y simplemente apoyado sobre el suelo, dispara una bala de 40 kilos horizontalmente hacia la derecha, con una velocidad de 800 metros por segundo. Y nos preguntan con qué velocidad se mueve el cañón después del disparo. Vale, este es un problema muy típico y ya lo complicamos en las siguientes lecciones y las hojas de problemas, pero fijaos, dice, lo primero que hacemos es definir el sistema a estudiar. En los choques y explosiones conviene coger como un sistema al conjunto de todas las masas que intervienen, ¿vale? Porque, claro, la cantidad de movimiento de la bala no se ha conservado, porque al principio estaba parada y después, ¡pum!, sale con una escopeteada. La cantidad de movimiento del cañón tampoco se ha conservado, porque al principio estaba parado y sabemos por intuición que se va hacia el lado contrario a donde ha sido disparada la bala. Entonces, si cogemos como conjunto, efectivamente, sobre el conjunto, lo que nos dicen las fuerzas, dicen las únicas fuerzas exteriores durante el disparo son los pesos, fuerza de rozamiento y la normal. Dice aquí, la normal ha sido especialmente alta para poder variar la cantidad de movimiento del sistema. Se puede intuir que su valor es parecido al que tenía antes de la explosión, porque nos podemos imaginar el cañón sobre una superficie blanda y por intuición solamente insistimos pensar que la marca que deja el cañón en el suelo tiene la misma profundidad antes que durante y que después del disparo. Felizmente no es necesaria la intuición para resolver el problema. La ley se puede aplicar, como cualquier ley vectorial, a cada uno de los ejes de un sistema cartesiano definido previamente. En nuestros problemas elegimos el tradicional eje X, horizontal positivo hacia la derecha, y el eje Y vertical positivo hacia arriba, con origen en el sistema bala-cañón. ¿Vale? Entonces, fijaos, dice eje X. Vamos a aplicar la conservación, como sobre el eje X no ha habido fuerzas, claramente se ha de conservar la cantidad de movimiento sobre el eje X. Ya veis, dice, la única fuerza horizontal durante el disparo es la fuerza de rozamiento. Bueno, bien, pero cuyo impulso, como el tiempo tiende a cero y la fuerza de rozamiento no es especialmente grande, su impulso tiende a cero, por lo tanto ha de conservarse la cantidad de movimiento. Que como todo estaba parado, pues la cantidad, ha de conservarse la cantidad de movimiento y por ello empezamos. Cantidad de movimiento inicial, como todo está parado, ya veis, cero. Cantidad de movimiento final, pues la masa del cañón por la velocidad del cañón, que no la conocemos, más la masa de la bala por la velocidad de la bala, que se supone hacia la derecha. Teníamos aquí inicialmente, teníamos aquí el cañón y la bala, y ahora finalmente aquí tenemos la bala que está yendo hacia aquí con una velocidad de 800 metros por segundo. Entonces es claro que el cañón se va a ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque cantidad de movimiento final sobre el eje de las X, masa del cañón por la velocidad del cañón, más masa de la bala por la velocidad de la bala. Y al igualar ambas expresiones,
la cantidad de movimiento final, que es esta, a la inicial, que es 0, despejamos la velocidad del cañón, que nos sale negativa, porque claramente, bueno, al poner, ya veis, la velocidad de la bala positiva, eso implícitamente quiere decir que hemos cogido como un sentido positivo el de la bala. Por lo tanto, el cañón sale en sentido contrario, con una velocidad de menos 80, ¿de acuerdo? Hacemos hincapié en los signos más y menos de las velocidades. El resultado refleja claramente el sentido de la velocidad del cañón hacia la izquierda, ya que, como hemos dicho, hemos elegido el eje X horizontal y positivo hacia la derecha. En nuestro problema, el estudio del eje Y es trivial. No han aparecido velocidades verticales y la cantidad de movimiento vertical ha sido nula antes y durante y después del choque. Podemos deducir entonces que la resultante vertical no ha sido especialmente grande y la normal ha sido igual al peso. ¿De acuerdo? Porque no ha habido variación de la cantidad de movimiento sobre el eje de la axis, dado que ha sido 0 al principio y ha sido 0 al final. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar a otra lección teórica sobre los tipos de choques que nos podemos encontrar en los exámenes y en clase, y ya todo este sería las 8 lecciones que corresponden, bueno, sí, las 8, bueno, las que sean, ¿vale? A la teoría, pero como veis, a la teoría práctica, ya menos, ¿vale? Para después ya pasar a hacer problemas y problemas y problemas, todos los que hemos podido hacer, que creemos que son los suficientes, que os pueden servir, ¿de acuerdo? Pues venga, pues ánimo y a por ello como siempre.